Hola queridos hermanos, hoy estamos a martes 14 de septiembre. Escuchamos este Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues escuchamos cómo inicia este Evangelio diciéndonos que en ese tiempo Jesús se dirigía a una población llamada Naín, y vemos nos podemos imaginar esa escena. Ha de haber sido impresionante, muy muy hermosa, ver por un lado la miseria encarnada o personalizada en esta viuda, que además de viuda acaba de perder a su hijo único, acompañada por una gran muchedumbre. Esta miseria que sufre esta pobre mujer, que en una sociedad, no porque la Biblia en sí lo alentara, sino la cultura judía se había vuelto machista terriblemente, y esta miseria va saliendo de la ciudad, y en eso llega la misericordia encarnada en Jesucristo, personalizada en Él, y la misericordia se siente atraída ante la miseria, atraída por la miseria. Jesús también viene acompañado de una gran muchedumbre y de sus discípulos, y al verla se compadece, o sea, sufre con ella, compadece. La compasión viene de ahí, de esa raíz que es padecer con, es sufrir con ella. Él sufre con ella y entonces le dice: «No llores», tratando de consolarla. Se acerca al ataúd, lo toca y le dice al joven que yace en ese ataúd: «Joven, yo te lo mando, levántate». Y pues, aunque los milagros de nuestro Señor Jesucristo fueron verdaderos milagros históricos, ante algunos argumentos de algunos teólogos que quieren, como impulsados por esta corriente del modernismo que se infiltró en la iglesia, quieren, según ellos, desmitificar el Evangelio y la palabra de Dios, le quitan todo lo de extraordinario que puede tener, y entonces lo dejan prácticamente
sin nada, porque está lleno el Evangelio y la palabra de Dios de intervenciones extraordinarias de Dios, tales como los milagros, ¿no? Y los milagros que presenta, pues verdaderamente son históricos. Dios tiene la capacidad, por ser Dios, de tener el curso natural de las cosas. Y esos son los milagros. Este muchacho ya había muerto y Jesucristo le devuelve la vida. Joven, yo te lo mando, levántate. Pero aunque este milagro verdaderamente sucedió y tenemos, por ejemplo, un recuerdo histórico ante la persona del padre Emiliano Tardif, a quien Dios le concedió ese carisma especial de sanación y a través de quien Jesucristo obró innumerables milagros. Y hay muchísimas personas en México, aquí en Veracruz hay varios que lo conocieron, que tuvieron la oportunidad de asistir a esos encuentros donde él oraba por la gente y la gente sanaba. Dios les concedía la sanación. Es porque, y a lo largo de la historia de la iglesia, innumerables santos han obtenido de Dios la gracia de la sanación para distintas personas. Es señal de que los milagros existen por más que se les quiera negar. Han quedado patentados, han quedado registrados un sinnúmero de milagros. Y este no es la excepción, este es un milagro. Sin embargo, también se le puede dar una interpretación simbólica para aplicarlo a nuestra vida espiritual y podemos ver muchos jóvenes hoy en día que están muertos. Esta imagen de los zombies, aunque gracias a Dios no existen realmente, sí existen simbólicamente, porque podemos ir caminando en medio de las ciudades y de los pueblos personas muertas, muertos vivientes, porque vivimos en pecado mortal, porque vivimos una vida sin sentido, porque vivimos vacíos de Dios. Hemos sido hechos desde el bautismo templos del Espíritu Santo y sin embargo podemos caminar por la vida vacíos de Dios, templos vacíos, templos huecos, inhabitados, muertos vivientes. Jóvenes muchas veces y gran cantidad de personas víctimas constantes de la pornografía, de la promiscuidad, de toda esta campaña de erotismo que los medios de comunicación promueven incesantemente y cuyos principales víctimas, no las únicas, pero las principales, son los jóvenes. Pueden andar muertos vivientes por ahí. Es terrible, ¿no? Y víctimas del alcoholismo, víctimas de la drogadicción, víctimas del odio, el resentimiento, el rencor, y el pecado nos mata la vida sobrenatural en nosotros. Y a ti hoy, joven, o a ti, madre de algún joven, o papá de algún joven, Jesucristo te recuerda que Él tiene el poder para levantarlos. Él tiene el poder para levantarte, joven. Solo basta que tú creas y que tú confíes en Él
Jesús está vivo, no está muerto, está vivo y tiene la gracia y la misericordia para poder levantarte y devolverte a la vida de la gracia. Solo basta que tú quieras. ¿Dónde está Cristo? Está presente buscándote. Donde dos o más se reúnan en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Está presente en la Santísima Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. Ahí está realmente presente y vivo. Está ahí en la soledad de la oración, en ese encuentro profundo, en el silencio. Ahí está presente Jesucristo. Y la gente, después de que el Señor hizo el milagro, la gente se admiró de ese gran milagro y comenzaron a decir: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Y ante estas leyes inicuas, estas leyes perversas que se acaban, que cada día están saliendo más, ante esta última ley que despenaliza el aborto, que lo permite sin ningún castigo, ante esta ley, pues muy probablemente muchas mujeres, muchas muchachas que no tienen la convicción del amor a la vida, o que están demasiado presionadas por la sociedad, pero que no tienen esa convicción de defender la vida, pues irán y recurrirán a esta nueva ley, y eso les traerá la muerte del alma por el pecado, porque el pecado del aborto es un pecado gravísimo. Asesinar a un niño indefenso es pecado gravísimo. Es una persona, no es parte del cuerpo de las mujeres, es una persona individual, distinta de quien la lleva en su vientre. Pues que nuestro Señor Jesucristo levante a los jóvenes y les dé vida nueva, porque los jóvenes son la esperanza de nuestro México y deben despertar. Ellos llevan la vitalidad, pero muchas veces mal encauzada, mal dirigida, hacia perder el tiempo, hacia crear un montón de canales y de pura diversión en YouTube que no edifican. Digo, en parte es bueno el entretenimiento, pero hace falta evangelizar, y eso lo pueden hacer muy bien los jóvenes. Joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te lo digo, yo te lo mando, levántate, te dice Jesús. Sepamos pues, como esta gente lo descubrió, que Dios ha visitado a su pueblo, que Dios está en medio de nosotros, que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que no se ha ido ni se irá de en medio de nosotros, por muy difíciles que estén las pruebas. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.